serie de Corintios, la cual hemos titulado El Evangelio para los Santos. Continuemos con esta serie maravillosa del Evangelio para los Santos y hace 8 días concluimos el capítulo 14, pero quiero retomar un par de versículos porque hace 8 días les decía que hay una controversia y aunque el pasaje realmente no se centra en ello, pues por eso yo no quería que hace 8 días nos desviáramos del punto central, que es el orden en la iglesia, que es el lugar que le debemos dar a la palabra de Dios en nuestras vidas y mayor aún cuando nos reunimos como iglesia. No quería que eso, que es lo importante, se quitara por estar viendo la controversia, pero les había prometido que si Dios nos prestaba vida, hoy estaríamos viendo ese tema tan controversial. Así que quiero leer esos dos versículos que son los versículos 34 y 35, aunque va a ser temática la enseñanza, es decir, nos vamos a ir a otros lugares de la palabra, pero quiero que recordemos ese pasaje y nos centremos no en lo que el pasaje se centra, sino en la controversia que muchos hombres han tomado de allí. Leamos la palabra de Dios, 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, nueva traducción viviente, y luego veamos lo que podemos ver a través de este pasaje. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a tomar como punto de partida en esta enseñanza. Y aunque para muchas personas hace 8 días quedó claro que este pasaje no está prohibiendo realmente que las mujeres hablen, sino como veíamos de manera muy por encima, pero hoy lo vamos a ver con más detalle, este pasaje nos está hablando es de que las mujeres, particularmente en Corinto, estaban generando era desorden en medio de la enseñanza. Estaban hablando, murmurando, preguntando, haciendo preguntas en medio de la enseñanza, interrumpiendo. Ese es el contexto real. Pero quizá surja entonces la pregunta, bueno, ¿y cuál es entonces la participación realmente de la mujer en la iglesia? De hecho, le he puesto como título a esta enseñanza, un lugar para la mujer. Un lugar para la mujer. Y entonces, ¿por qué se genera la controversia? Porque hemos tomado traducciones tan literales como Reina Valera, la mujer calla en la congregación. Entonces la mujer no puede hablar bajo ninguna circunstancia. Para muchos lo que la hermana Diana hizo ahora es una herejía, porque es que la mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Y cómo es que hay una mujer que está adelante y está orando? Bueno, es que ya la palabra de Dios aún en el mismo capítulo, en el mismo libro de Corintios, la primera carta, nos dice que la mujer puede orar y hasta profetizar. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Precisamente como es una enseñanza temática, quiero que veamos precisamente esto a través de unos puntos, mis hermanos, y poder desarrollar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Por eso lo primero que quiero que veamos en ese pasaje es la controversia que se genera, pero antes de ir a ese primer punto, quiero ponerlos un poco en el contexto histórico, para que comprendamos un poco mejor cuál era el asunto real o cuál era el contexto histórico en el cual se mueve todo esto. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, pero es muy importante en este momento, que es citar autores externos y mucho más en este caso que voy a citar un autor que no es cristiano. ¿Pero por qué lo voy a citar? Para que tengamos un poco la idea de cuál era el pensamiento de los hombres judíos del primer siglo y de muchos otros siglos, pero voy a citar particularmente a un hombre muy famoso que se llamó Flavio Josefo. Fue un judío historiador romano y notemos lo que él dice en un libro que se llama Contra Apión en el capítulo 2, en el parágrafo 202. Muy importante, veamos lo que decía este hombre, citando obviamente supuestamente la ley. Dice, la mujer, dice la ley, y estoy citando literalmente a Flavio Josefo. Notemos, la mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todo. Por tanto, debe obedecer, no para ser violentada, sino para ser mandada, pues es al hombre a quien Dios ha dado el poder. Si tú y yo fuéramos mujeres y viviéramos en este contexto, ¿cómo nos sentiríamos? Claro, advierte, no para ser violentada, pero sí para ser mandada. Y la mujer es inferior al hombre en todo. Y según Flavio Josefo, eso lo decía la ley. Entonces, ¿se imaginan? Ese era el contexto del primer siglo. La mujer era tenida en poco, menos que el hombre. Y es en ese contexto donde llega el evangelio y revoluciona. Por eso, mis hermanos, quiero que veamos entonces lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar.
realmente acerca de este tema. ¿Cuál es el lugar para la mujer? En primer lugar, quiero que veamos un lugar para la controversia. Bueno, la mujer ha generado controversia. Pero quiero que a la luz de la palabra de Dios veamos la controversia. No quiero entonces pasar rápidamente por alto ese pasaje, sino que quiero que volvamos y lo analicemos. ¿Qué es lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar? Y básicamente, honestamente, solo hay 3 pasajes, particularmente en el Nuevo Testamento, que son controversiales. Quiero que los analicemos y los veamos en este primer punto. Por eso volvamos a estos versículos que acabamos de leer y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero enfaticémoslo. Dice el versículo 34, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Pero hace 8 días les decía que esa palabra que dice guardar silencio o callar significa no murmurar o no hablar entre ellas o no estar ahí, como lo que decía, una palabra que se nos puede quedar más cuchicheando. Porque veíamos hace 8 días lo que Pablo está haciendo allí en Corinto, es trayendo un orden a un desorden que se estaba presentando. Dice, no es apropiado que hablen. No está diciendo que es un pecado. Y es más, no les está prohibiendo rotundamente, sino que allí está, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Pero en ningún momento la palabra de Dios dice que eran inferiores, sino que se deben someter, como lo dice en muchos otros contextos cuando nos habla de someternos a las autoridades, a los gobernantes, cuando nos habla de que los hijos se deben someter a los padres, pero esto no es un sometimiento opresivo, sino es realmente un respeto frente a lo que estamos. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, hace 8 días les decía, aquí lo enfatizo, versículo 35, si tienen preguntas. Es decir, ¿cuál era esa murmuración o ese hablar de las mujeres que se estaba prohibiendo? Nuevamente, podemos ver claramente las mujeres haciendo preguntas en medio de la congregación, en medio de la reunión. Imagínense que en este momento una hermana empiece ahí a preguntarle a otra hermana enseguida sobre lo que se está enseñando, o se está enseñando y le surgió una pregunta y empieza a preguntar. ¿Qué va a pasar? Se está perdiendo de lo importante, de la palabra, del orden. Tanto que dice, si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa. Entonces el problema es, ¿no podía participar la mujer en la reunión de iglesia bajo ninguna circunstancia? Una hermana en la iglesia no puede orar, en Corinto no podía profetizar, ya la palabra de Dios nos enseñó que sí. Pero si la hermana, quien supuestamente en esa cultura era inferior al hombre, y como lo vimos hace 8 días, ellas no participaban realmente de las reuniones, pero ahora el cristianismo les da un lugar en medio de la iglesia, pues lo sano y lo correcto es que ellas no generaran desorden. El problema era que ellas estaban generando desorden. Y quien quiera que esté generando desorden, pues con mucho amor y con mucha gracia, se le llama a que por favor sea ordenado en la congregación. Que le pregunte a su marido en casa porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. O como les decía, que empiecen ahí a generar desorden, hablando, preguntando, diciéndole al esposo, ay, eso que dijo el pastor en este momento, y empieza a hacer preguntas. Lo decíamos hace 8 días. Se pierde ella del hilo de la enseñanza, hace perder a su esposo o a la persona que está ahí al lado preguntándole. Y la pregunta es, ¿no estamos ante la palabra de Dios? Entonces espero que ese pasaje haya quedado claro. Pero como dijo un hombre al cual admiro y respeto mucho, y no va a dar su nombre porque no es para criticar, pero este hombre dijo, pero ¿y qué hacemos con 1 Timoteo capítulo 2? Bueno, vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Sigue diciendo el versículo 12. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y ahora Pablo le va a decir a Timoteo, le va a poner un ejemplo bíblico, versículo 13. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Versículo 14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. Fue la mujer la engañada y la consecuencia fue el pecado. Y el versículo 15 dice, sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Este es el pasaje para mí más controversial realmente. Porque aquí también está diciendo, bueno, la mujer debe callar, aprender en silencio, en sumisión, no le permito que hable. Y de hecho dice algo más fuerte, ni que le enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre, y pone el ejemplo de Adán y Eva. ¿Y quién fue la que fue engañada? No fue Adán, fue Eva. Este es el pasaje para mí más controversial realmente. Sin embargo, la pregunta nuevamente es, ¿por qué entonces Pablo en Corintios capítulo 11 dijo que la mujer sí podía orar y enseñar o profetizar? Y vamos a ver muchos otros pasajes. Bueno, dejemos eso para otro punto más adelante. Pero yo quiero que pensemos en lo que realmente está enseñando aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está enseñando?
Mis hermanos, es muy simple. Contexto. De manera simple, ¿a quién le está escribiendo Pablo esta carta? A Timoteo. ¿Con qué razón? Pues ahí es donde hay que leer toda la carta. Resulta que esa carta, aunque dice carta a Timoteo, realmente esta carta fue enviada a Éfeso. Si te lees toda la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso con un propósito, que corrigiera lo deficiente en esa iglesia. Y cuando tú empiezas a leer la carta, el problema no es solamente que Pablo está corrigiendo a las mujeres. De hecho, a las mujeres les dice que se callen y aprendan en silencio, en sumisión, y que no les permite que les enseñen a los hombres ni que ejerzan autoridad sobre ellos. ¿Podemos ver el problema? Aquí el problema en Éfeso, que es donde está Timoteo, es que las mujeres no solamente era que estaban causando desorden, es que ahora ellas les estaban enseñando a los hombres y estaban ejerciendo autoridad sobre el hombre. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Si te lees toda la carta, es que estaban enseñando mentiras, engaño y falsedad. Y bajo ese contexto, que toda mujer se calle. Pero, ¡ay, qué fuerte, qué machista! No. ¿Y saben qué hace Pablo con los hombres? Da nombres propios y los expulsa de la iglesia. Es decir, que aquí el asunto es más grave todavía, pero es más particular. Resulta que en Éfeso, tanto hombres como mujeres estaban trayendo desorden y estaban enseñando mentiras. Y a las mujeres les dicen, mujeres, ustedes que están desviando la verdad, como lo hizo Eva, ustedes que se están dejando engañar por mentira, engaño y falsedad, a ustedes no se les permite hablar, mejor aprendan. Allí en silencio y sumisión. Y pueden ver que también eso se está reflejando en qué, se están desbordando en autoridad de la mujer sobre el hombre. Mis hermanos, ese era el problema. Como decimos vulgarmente, en esa iglesia no cantaba el gallo sino la gallina. Y no es el contexto y no es particularmente para esto, pero lo que a veces sucede en muchos lugares, ¿cierto? No es el hombre el que dirige, sino la mujer la que manda. Mis hermanos, eso es antibíblico y eso está mal. Y eso está en contra de la palabra de Dios. Pero imagínense, ahora en la iglesia, en Éfeso, ¿quiénes eran las que estaban mandando, enseñando y trayendo autoridad sobre la iglesia? Las mujeres, pero no tampoco cualquier clase de mujeres, mujeres engañadas. Mujeres que estaban enseñando mentira y falsedad. Si te lees toda la carta, mujeres que estaban atrayendo la atención, ¿saben con qué? No con la palabra, con su sensualidad. Venían mal vestidas o extravagantes a la iglesia y con eso llamaban la atención. Y esas eran las mujeres que dirigían. Y esas eran las mujeres que mandaban en Éfeso. Y Pablo, ¿qué dice? A esa clase de mujeres, imagínense, ni siquiera las expulsó, no las echó, aunque pudo haberlo hecho. Les dice, quédense mejor calladitas, siéntense, aprendan. Y a los hombres, ¿qué les hizo? ¿Qué les dijo? Se me van, porque ustedes están desviando la palabra. Entonces podemos ver, no es un contexto machista, ni tampoco es una prohibición absoluta de que la mujer pudiera tener alguna participación, sino que si quien está hablando, quien está enseñando, sea hombre o sea mujer, está enseñando mentira, engaño y falsedad, y está atrayendo la mirada de las personas, es hacia sí mismo, no hacia Cristo, su palabra y su verdad, mis hermanos, no sirve ni en Éfeso, ni en Corinto, ni en ningún lugar. Entonces no era un machismo, ni es tampoco una prohibición absoluta. Claro, es una controversia que se genera por un asunto particular en Éfeso. Y Pablo le dice, Timoteo, tienes que corregir eso. Allá la hermana no solamente que quiere enseñar, quiere dirigir, sino que es mandona, ellas son las que se están tomando la autoridad y la atribución que no les corresponde. Y aparte de eso están enseñando mentiras. Esa mujer debe callar y que aprenda mejor en silencio y sumisión. ¿Y qué hacemos con los hombres que están enseñando mentira, engaño y falsedad? Esos que ni aprendan, que se vayan. No los necesitamos. Esos están más perdidos y dan nombres propios. Si quieres leer, pone por el ejemplo de Alejandro. Por ejemplo, allí está el nombre propio, si lees el capítulo anterior. Mis hermanos, ese era el asunto. Por eso es que es tan fuerte esta palabra, pero no es machismo. Ni es una prohibición absoluta. Claro, es controversial. ¿Qué hacemos con este pasaje? Pero yo diría, ¿y qué hacemos con los otros pasajes que dicen que la mujer sí puede participar? Entonces, claro, resolvamos esto. De hecho, voy a utilizar un versículo muy interesante allí en Timoteo, 1 Timoteo 4:7. Y solamente voy a utilizar ese versículo como apoyo, aunque podría traer toda la carta. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas que mundanas. Ahí es donde vamos. Eso era lo que se estaba enseñando en Éfeso. ¿Y cuentos de qué? De viejas. Y literalmente es la palabra. Ay, es que feo llamar a una mujer vieja. Así llama la palabra de Dios a esas mujeres que, mis hermanos, literalmente estaban trayendo engaño y mentira a la iglesia. Y le dice, Timoteo, con esos cuentos de esas viejas, sí, lo estoy diciendo según la palabra, no te metas.
A esas viejas, mándalas a que se sienten y aprendan. Ay, si no les gusta, ahí sí que se vayan, porque no necesitamos mentira, engaño y falsedad. Y los hombres, sácalos, expúlsalos, que se vayan a llevar su mentira, su cizaña y su engaño a otra parte. Y tú, Timoteo, no pierdas el tiempo en esto. Entonces podemos ver que era un contexto muy particular. Ay de mí, donde yo llame así a verdaderas hermanas en Cristo Jesús. Pero literal. De hecho, me parece que es hasta más sano Pablo con estas personas. Porque a los falsos maestros, Pablo es muy duro con ellos. Y los llama peor, lobos rapaces. Y a las mujeres que están enseñando mentira, engaño y falsedad, las llama viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entonces podemos ver que era un contexto particular, de una situación particular que tenía que ser corregida en Éfeso. Pero no es la supresión de la mujer en lo absoluto. Quizá otro pasaje controversial es Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. De manera similar enseña a las mujeres mayores, porque aquí ya no les llama viejas, sino mayores, mujeres de edad, a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Aún aquí dice la palabra de Dios, las mujeres pueden y deben enseñar. De hecho, es el deber de cada mujer enseñar a otros lo que es bueno. Pero aquí es donde muchos dicen, pero ¿qué dice el versículo 4? Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, versículo 5, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Y aquí es donde muchos dicen, sí, la mujer puede enseñar, pero solo a mujeres. No es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo es que toda mujer tiene esta responsabilidad. No las mujeres que pueden enseñar en la iglesia. No, toda mujer tiene la responsabilidad de enseñar a otros lo que es bueno y de enseñar a las mujeres más jóvenes a hacer lo que es correcto con sus esposos, con sus familiares, con sus hijos. Quiero aclarar aquí, de pronto alguien quedó con la pregunta de ¿la mujer se salvará engendrando hijos? Eso sería otro tema para otra situación. No nos desviemos con eso. El asunto aquí es, ¿cuál es la controversia? ¿Pueden las mujeres enseñar o solo le pueden enseñar a las mujeres? Bueno, aquí la controversia es que son pasajes particulares a situaciones particulares en iglesias particulares. Espero que eso haya quedado claro. ¿Por qué? Porque si no ha quedado claro, pues bueno, quiero que veamos a través de otros puntos muy importantes cuál es realmente el lugar de la mujer. Yo lo primero que quiero que veamos para entender todavía mejor esto, en este caso lo segundo, pero lo primero en el lugar de la mujer, después de esta controversia que se genera con estos pasajes, que no me parece para nada controversial, es que veamos la creación, un lugar en la creación. Veamos el lugar que Dios le dio a la mujer en la creación. Si todavía tenemos dudas de que la mujer no es inferior al hombre, de que la mujer no está en un lugar inferior al hombre, sino que Dios creó todo en orden. Y claro, así como en el hogar, en la casa, el hombre debe dirigir, pero eso no hace menos a la mujer, sino que la hace precisamente una ayuda idónea. Así también en la iglesia, los hombres deben dirigir la iglesia, pero la mujer puede tener participación porque somos iguales en dignidad delante de Dios. Yo quisiera que recordemos, como lo hacen tantos lugares, la palabra de volver al principio, de ir al Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cómo los creó? Dice la palabra de Dios, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó, o varón y hembra, como dice Reina Valera. Tanto el hombre como la mujer en la creación tienen la propia imagen de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puede ser lo que sucedía entonces en el judaísmo y hasta citaban la ley para decir que la mujer es inferior al hombre? Mis hermanos, una persona que cree que la mujer es inferior al hombre está mal realmente. No voy a decir que no es cristiano, pero está mal y necesita volver al evangelio, volver a la palabra. Mi hermano, mi hermana, todos hemos sido creados a la imagen de Dios, tanto hombres como mujeres, tenemos la imagen de Dios y tenemos el mismo honor y dignidad. Y aunque tenemos diferencias físicas y tenemos diferencias en roles, pero en dignidad somos totalmente iguales. Cuando miremos a una hermana, para ti si eres esposo, cuando mires a tu esposa, cuando mires a tus hijas, cuando mires a tus hermanas en Cristo, y estoy hablando del mirar de una manera sana, necesitamos entender que allí estamos viendo a personas creadas a la imagen de Dios, al igual que tú y que yo. Por eso aquí quiero decirlo, en la iglesia verdadera, en el evangelio verdadero, en personas que tienen realmente a Cristo y el conocimiento de su palabra, no debe existir ninguna de esas perversiones como el machismo, ni mucho menos el feminismo, que es el otro extremo. En la iglesia no debe haber ni machismo ni feminismo.
sino entender que todos, hombres como mujeres, hemos sido creados a la imagen de Dios. El problema, y aquí también se genera un poco de controversia, es que muchos han dicho, y con razón, que hay dos relatos de la creación. No sé si has notado eso en Génesis. En el capítulo 1 tú ves un relato de la creación donde tanto el hombre como la mujer son creados a la imagen de Dios, juntos, a la par. Pero saltas la página, llegas al capítulo 2 y resulta que ahora hay otro relato donde dice que Dios primero creó al hombre y que después ¿de dónde vino la mujer? ¿De dónde la sacó? De una costilla. Y resulta que ahí es donde los rabinos judíos han interpretado precisamente que eso es para demostrar que el hombre es superior y utilizan ese tipo de pasajes como machismo. Y es también particular que Pablo en algún momento habla de eso, que la mujer vino del hombre, pero precisamente está hablando por un desorden. Que ese es el problema, cuando la mujer también se quiere poner por encima del hombre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y saben por qué pasa eso? Causa del pecado, causa de la maldición. Es cierto, por naturaleza pecaminosa y porque sea naturaleza no es que esté bien, la mujer siempre se quiere imponer sobre el hombre. Y tristemente por naturaleza pecaminosa, pues el hombre no se quiere dejar. Y ahí es donde viene esa guerra de sexos, esa guerra de género entre el hombre y la mujer. Pero cuando venimos a Cristo y a su evangelio, eso debería de acabar. Porque yo quiero que vayamos al centro de por qué está ese segundo pasaje de esa manera. De hecho, el mismo pasaje lo explica. Capítulo 2, versículo 24. Después de hablar de que el hombre fue creado primero y después la mujer de su costilla, dice, esto explica. Es decir, ese segundo relato de la creación en Génesis capítulo 2, de dónde proviene la mujer, es para explicar algo muy particular. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten ¿en qué? En uno solo. Ese pasaje del hombre que cae en un sueño profundo y Dios saca a la mujer de dentro de él, no es para decir que la mujer es inferior, es para enseñar por qué el hombre se desliga de papá y de mamá cuando se casa. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios, porque ahora ese hombre se funde en un solo ser. Curiosamente, esa palabra uno solo es la misma palabra que se utiliza para decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. Y cuando un hombre y una mujer se casan, son uno solo. No dice que la esposa es inferior. Este pasaje no está para enseñar que la esposa es inferior. De hecho, ¿qué pasó cuando Adán despertó y vio a esa hermosa mujer? ¿Qué dijo? Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta es parte de mí, salió de mí. Curiosamente, y es curioso, supuestamente dicen que los hijos salen de las entrañas de las madres. No es verdad. Necesitas también las entrañas del hombre. Por eso es que, aunque para muchos, y yo sé que esto puede sonar controversial, pero la unión más grande que existe, obviamente es con Cristo, pero después de eso, humanamente hablando, no es la unión entre padres y hijos. Aunque tus hijos nunca van a dejar de ser tus hijos, pero tarde o temprano se desligan de ti. Y tú te desligaste un día de tus padres. Pero de la esposa, el esposo y la esposa, si estamos en Cristo y llegamos a la unión del matrimonio en Cristo, nos convertimos en un solo ser. Y este pasaje particularmente lo usó, es el mismo Señor Jesucristo en Mateo 19, en Marcos 10, Pablo lo usó en 1 Corintios 6, 16 y en Efesios 5, 31, para hablar, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Los hijos tarde o temprano se van. ¿Sí o no? Tú eres hijo, un día te fuiste de casa, dejaste padre y madre y te fuiste de casa. Pero esposos jamás deberían desunirse. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El pecado es el que ha destruido tristemente esto. Entonces podemos ver que ese pasaje que hasta muchos han usado para decir que la mujer es inferior, lo que está diciendo es todo lo contrario cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, se funden en un solo ser. El primer capítulo está hablando de la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios. El segundo capítulo, ¿de qué está hablando? ¿De qué creación? Del matrimonio. Entonces, nada tiene que ver realmente con la inferioridad de la mujer, sino al contrario, con esa dignidad de la mujer. Esta es la posición que la palabra de Dios le da a la mujer en la creación. Quiero que veamos en tercer lugar un lugar en la historia, porque muchos han dicho, pero el Antiguo Testamento, veamos un poco del Antiguo Testamento. Si trajera todos los pasajes del Antiguo Testamento, literalmente no acabaríamos hoy. Pero ¿cuál fue el lugar de la mujer en el Antiguo Testamento? No, es que los hombres son los prominentes. Qué machista eso. Yo le preguntaría a esas personas, ¿han leído realmente sus Biblias? ¿Han leído sus Biblias? A mí me parece triste que a veces
tengan que ser siempre las mujeres quienes hablen de las mujeres bíblicas. Porque a veces los hombres callamos en ese asunto. Pero mis hermanos, si hay un libro que le da lugar a la mujer prominente es la Biblia. Porque en la antigüedad, como ya vimos, no estaba bien, pero la mujer era un cero a la izquierda y no valía nada. Y los héroes, no existían las heroínas, los héroes eran los hombres. Cuando tú lees la Biblia, te encuentras con algo totalmente diferente. Hombre y mujer creados a la imagen de Dios. Un hombre que se desliga de sus padres para convertirse y fundirse en un solo ser con su esposa. Cuando tú lees la Biblia, muéstrame un hombre de Dios sin una mujer a su lado y mencionada con nombre propio. De hecho, las mujeres no brillan por su ausencia en la Biblia. Un libro escrito, al menos el Antiguo Testamento, hace más de 2000 años, en un periodo de unos 1000 años, así que estamos hablando desde 3000 años atrás. Ya en la Biblia se le da un lugar súper prominente a la mujer. Entonces, mis hermanos, aún en la historia, la Biblia no es machista. La Biblia tiene muchos relatos. De hecho, hasta casi que diría, ¿en qué relato no hay una mujer de por medio? Y mujeres valerosas, mujeres de bien. Por eso quiero que pensemos solamente en esto. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Aunque la responsabilidad del hogar está en manos del hombre, también está en manos de la mujer. En la mujer también está el destruir o construir su familia, ¿sí o no? Es un pasaje que le da un lugar muy importante a la mujer. Podemos ver. Hasta le da una responsabilidad grande a la mujer. Hermana, en tus manos también está si ese hogar se destruye o no, no solamente en manos del hombre. Podemos ver. Es más, pasaje tan famoso, Proverbios 31. ¿Será que la mujer puede trabajar? Pues si Proverbios lo escribió Salomón, estamos hablando de 3000 años atrás. ¿Has leído Proverbios 31? Esa mujer es hacendosa como ninguna otra. Esa mujer no está empoderada como las del siglo XXI. Esa es una mujer de verdad que trabajaba realmente. Solo veamos un versículo, aunque podríamos traer todo el capítulo. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida, aunque el idioma original literalmente dice, ella lo hace rico. Y está hablando aún de lo económico. Era una mujer que ayudaba aún económicamente a su esposo hace 3000 años. Pero lo que más me encanta de este pasaje, que muchos ignoran, es que este pasaje no lo escribió Salomón. Es que las mujeres no han tenido participación en la Biblia. Hay tantos pasajes en la Biblia de mujeres. No sé si lo hemos notado. ¿Quién escribió esto? La mamá de Lemuel. Esto fue un mensaje de la mamá para el hijo. Esta es una madre que le está enseñando a su hijo cómo encontrar una mujer virtuosa. Entonces, ¿de quién es este pasaje? De la mamá de Lemuel. Posiblemente otro nombre para Salomón. Y si es así, ¿quién escribió este pasaje? Betsabé. Simple. Y, ay, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre? En un momento les voy a mostrar todavía más pasajes. Hay muchos lugares en la Biblia que son de mujeres. Precisamente aquí quiero que recordemos algo muy interesante. En Génesis 21:11 al 13. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. ¿Qué disgustó a Abraham? Que Sara le tocó pararse firme y decir, no, Señor, me haces el favor y a esa mujer, Agar, y a su hijo, lo sacas de la casa, porque nos están dañando el matrimonio, nos están dañando el hogar. Ay, que no, pero no es que es mi hijo. Ah, y ahí es donde la mujer no puede hablar, la mujer no puede decir nada, versículo 12. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. ¿Qué le dijo Dios mismo a Abraham? Perdón, yo sé que tú eres el que diriges la casa, pero en este caso, tu mujer tiene razón. Así que me haces el favor y le haces caso a tu mujer. Es que no es que ella está haciendo tampoco aquí la mujer que manda, ¿sí o no? Ella, ¿cómo lo llamaba? Señor. Y lo respetaba. Pero cuando le tocó decirle a Abraham, las cosas no son así, le tocó. Le tocó. ¿Y quién tenía razón? Ella. ¿Qué le dice Dios? Mijito, aquí no es machismo. Aquí no es que te estás dejando mandar de tu mujer, es que tu mujer en este caso tiene razón, así que por favor, haz lo que dice tu mujer. Ay, ese es un hombre que se va a dejar mandar de la mujer, no. Es un hombre sabio que es capaz de entender razones y atender a la palabra de Dios y a la voz de Dios. Y si mi esposa en este caso, quien es mi ayuda idónea, me está diciendo lo que es correcto y la verdad, no es que tocó hacerle caso a mi esposa, estoy haciéndole caso a Dios. Ah, muy diferente que sea el capricho de la mujer. Ah, eso ya es otra cosa. Versículo 13.
yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Pero en este caso hay que arreglar las cosas y hay que hacer las cosas. En este caso, no tanto como lo dice tu mujer, es que tu mujer tiene razón. Entonces podemos ver, pero ese pasaje no te lo predican. Porque es que, claro, toma mujeres, toma viejas como las de Timoteo y seguro que van a usar este pasaje para empoderar a la mujer y ponerla por encima del hombre. No, eso tampoco, eso está mal. Pero mis hermanos, las cosas como son. Yo lo quiero decir de entrada y no sé cómo vaya a sonar, pero ¿y si una hermana tiene la sabiduría, la decencia, la modestia, el pudor? Si una hermana tiene los dones dados por Dios, ¿por qué no nos puede dar un consejo? ¿Por qué no puede orar? ¿Por qué no nos puede enseñar en algún momento la palabra? Si ella no es autoritaria, si ella está en sumisión, si es una mujer honorable y respetuosa. Si ella tiene la capacidad de enseñar, ¿por qué no lo podría hacer? Si en este caso Sara tenía la razón, ¿por qué Abraham tenía que terquear y aún estar en contra no solo de Sara, sino de Dios? Mis hermanos, tantos pasajes podríamos ver. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Entonces la profetisa Miriam. Ay, no, es que en el Antiguo Testamento no había profetisas. Es que no había sacerdotisas, eran paganas. Bueno, pero la mujer tenía también un lugar. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, hermana también de Moisés, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. ¿Pero ella era qué? Profetisa. ¿Había mujeres profetas en el Antiguo Testamento? No, no había, sí. Por ejemplo, Miriam, por poner un ejemplo. Es que no hay mujeres. Bueno, tenemos hasta en la Biblia 2 libros con nombre de mujer, Ruth, Esther. ¿Y qué dice Esther 4:17? Si no conoces la historia, te la recomiendo que te la leas, hermosa. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Este es un hombre que se deja mandar, ¿no? Una mujer a quien Dios usó para traer la liberación del pueblo de Israel. Y si tú notas, era una mujer sumisa, era una mujer temerosa de Dios, pero también una mujer de armas tomar, y cuando tuvo que tomar decisiones las tomó y aún dirigió a los hombres. Y esos hombres no eran tampoco, perdónenme la expresión, pero hombres que se dejaban mangonear, no, pero eran hombres que sabían reconocer que en este caso había que hacer lo que Esther estaba diciendo, porque era la manera en que Dios iba a traer la liberación al pueblo de Israel. Si una mujer es la que nos está guiando en la verdad, ¿por qué no la vamos a escuchar solo por ser mujer? Y al contrario, y si, pues mejor escuchemos a ese hombre, así nos lleve mal, no. Claro, obviamente debe haber un liderazgo masculino, eso es sano, es correcto. Así como en la casa el que debe dirigir, no imponerse, sino dirigir es el hombre. Pero si la mujer en algún momento tiene razón, si lo que Dios está haciendo es usando en ese momento a esa mujer para traer liberación, podríamos decirlo de esta manera, restitución aún a esa familia, gloria a Dios, gloria a Dios. Si una mujer nos va a enseñar correctamente la palabra, yo no tengo ningún problema en sentarme a escuchar a una hermana que me pueda enseñar correctamente. Yo mismo he aprendido de muchas mujeres sabias y entendidas. No sé por qué tendría que ser tan machista decir no escucho a una mujer. Pero también quiero ver el carácter de esa mujer. Al igual que lo mismo pasa con los hombres. De hecho, lo digo, así sea un hombre, si es malo y perverso, no te sometas ni a la autoridad ni a la enseñanza de ese hombre. De hecho, es que, mis hermanos, nuevamente el tiempo no bastaría para hablar de tantas mujeres del Antiguo Testamento. Y quiero hablar de un par de mujeres del Nuevo Testamento, pero las quiero poner en la antigüedad porque en esencia podríamos casi decir son antes de Cristo. Esta es Elizabeth, quien dice esto: ¿por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. ¿A quién está recibiendo en casa? A María, quien está en embarazo. No de Dios, María no es madre de Dios, María es madre del Señor Jesucristo. ¿Qué mujer más valerosa que María? Tristemente, muchos lo han llevado ya a la idolatría. No caigamos en eso. Pero como cristianos, protestantes, salidos del catolicismo, muchas veces hemos ignorado completamente a María, ¿o no? Pero qué mujer más valerosa que ella. Y es curioso. Si tú sigues leyendo toda la historia, allí hay un canto que compuso ¿quién? María, el Magnificat. ¿Sí o no? Entonces en la Biblia hay pasajes de mujeres. Antiguo, Nuevo Testamento. Es más, pasemos en Lucas también al capítulo 2, versículo 36. En el templo también estaba Ana. Esto fue en la presentación del niño Jesús. Una que profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. No solamente María, la hermana de Moisés y Aarón, era profetisa. Aún para la época de Jesús, Ana era profetisa.
Y aunque muchos dicen que que el último profeta fue Malaquías, no es verdad. Estaba Ana, profetisa, muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. ¿Y qué estaba haciendo allá en el templo? Y profetizó acerca de Cristo. Mis hermanos, ¿está o no está en la Biblia? Ah, pero es que los machistas y los que no admiten absolutamente el rol de la mujer sana en la iglesia nunca te van a enseñar de esos pasajes. Está en el Nuevo Testamento, pero nos está hablando de una mujer del Antiguo Testamento que en su momento tuvo dudosa reputación, pero que Dios la alcanzó por su gracia y que llegó a ser, si mal no recuerdo, a ver si no me falla la memoria, la bisabuela o tatarabuela de David. ¿Saben quién es? Rahab, quien fue ramera, quien fue prostituta, pero luego fue restituida y fue parte del pueblo de Dios. Pero el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, donde están los famosos héroes de la fe, la nombra con nombre propio a Rahab y dice en el versículo 31, fue por la fe que Rahab, la prostituta, y aunque seguía siendo reconocida como la prostituta, pero también como una mujer de fe, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías, a los que fueron enviados. Mis hermanos, esta mujer es un ejemplo de fe y está en el Nuevo Testamento, pero es una mujer del Antiguo Testamento. ¿La mujer no tiene lugar? Mis hermanos, claramente a la luz de la palabra de Dios sí. Pero ¿cuál es el lugar más grande que tiene la mujer? En cuarto lugar, un lugar en Cristo. Un lugar en Cristo. Y aquí sí quiero decirlo, hermana, si alguna vez te has sentido menospreciada, abusada, si alguna vez te has sentido maltratada por hombres machistas, aquí tienes un verdadero hombre, y no solamente un hombre de Dios, Dios hecho hombre, quien te da el lugar más grande de honor, Cristo Jesús, quien vino a morir en esa cruz no solamente por los hombres, sino también por las mujeres que quieran creer en Él. Y aunque muchos han dicho que este pasaje no debería usarse para defender el lugar y la posición de la mujer, la pregunta es ¿por qué no? Gálatas 3:28. En Cristo, que es de lo que está diciendo la palabra de Dios, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. Y Pablo está derribando todas esas posiciones religiosas y de estratos y de clases sociales, pero también dice hombre ni mujer, porque Pablo sabía muy bien que en el judaísmo y en las religiones y en esa época y en ese siglo la mujer era un cero a la izquierda. Pero Pablo dice en Cristo no va a ser así. En Cristo la mujer tiene la misma dignidad. Así como en Cristo no importa si yo no era judío y era gentil, porque los judíos se creían de mejor raza. Así como en Cristo no importa si yo soy el esclavo, el de más baja posición social, o soy el liberto, el que tiene mucha riqueza, que hasta ni siquiera tiene necesidad de ser un esclavo, al contrario, tiene esclavos. En Cristo no importa eso, pero tampoco hombre o mujer. En Cristo no están esas distinciones, porque todos ustedes está uno en Cristo Jesús. Mi hermana, Cristo te da el lugar que quizás ese hombre no te ha sabido dar. Pero mi hermano, si tú y yo somos ese hombre que no le estamos sabiendo dar el lugar a las mujeres, a las hermanas, a nuestra esposa si la tenemos, a nuestras hijas si las tenemos, mi hermano, reconozcamos que en Cristo no existen esas diferencias. Precisamente aquí quiero que pensemos en algo. Y si hablara de todas las mujeres a quienes Cristo trató de una manera tan digna, no, mis hermanos, es que no acabaría. Nuevamente sería una enseñanza demasiado extensa, aunque me encantaría, porque deberíamos predicar más de esto. Pero pensemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Es el principio del ministerio público de Jesús. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Llevó consigo a sus 12 discípulos o a los apóstoles. Pero el pasaje no termina allí. Versículo 2, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Junto con Jesús y los apóstoles iban mujeres. Y para esa época eso era bien raro, hasta para muchos mal visto. ¿Y esos qué hacen con todas esas mujeres? Y no eran sus esposas. Ahora, no era para hacer mal, sino que estaban en el ministerio público de Jesús. Con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y aparte de eso, eran mujeres enfermas que en esa cultura y sociedad las excluían. Y con espíritus malignos peor, eran las excluidas. Si ya por ser mujeres eran excluidas, imagínense estas mujeres que estaban en condiciones más deplorables todavía. A la mujer la excluían y si estaba enferma, peor. Y si estaba endemoniada, peor. Pero a estas mujeres fue las que Cristo escogió para ir a predicar el evangelio junto a sus apóstoles. Entre ellas estaban María Magdalena,
de quien él había expulsado 7 demonios, y es que estaba endemoniada. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Y también hasta personas, mujeres influyentes. Susana, y muchas otras que, y ahí está, contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Y aparte de eso, eran unos mantenidos. ¿Y saben quiénes los mantenían? Mujeres. Pero de esto sí no nos hablan, ¿cierto? ¿Cuán importantes fueron las mujeres aún en el ministerio de Cristo Jesús? Que el sostén de Jesús y sus apóstoles no vino del gobierno, ni siquiera de hombres, de mujeres. Pero de ellas no nos hablan. Pero la eternidad se encargará de restituirles. Pero nosotros deberíamos también exponer esto a la luz de la palabra y entender que la mujer, desde el plan de Dios hasta el final, desde el principio hasta el final, ha tenido y siempre tendrá un lugar importante. Precisamente ahí está la mujer samaritana. Una mujer que, nuevamente, es muy mala reputación. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes, no sabemos si fue que se lo quitó a otro o todavía no se había casado, ahí está. Y no es que eso esté bien, pero después de que Cristo le trajo el mensaje y ella entendió que él era el Mesías, dejó su cántaro seguramente para que tomara agüita. Se fue a la aldea, ¿a qué? Juan 4:29. Y al 30, ¿cómo vas a predicar? No, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo, y si sigues leyendo la historia, ¿cuántos creyeron? ¿Quién les llevó el mensaje? No, la mujer no. No puede predicar, no puede hablar, no puede decir nada. Solo le puede enseñar a las mujeres. Esos le hubieran prohibido a la mujer samaritana: cállate, tú no tienes voz ni voto aquí. Mis hermanos, cuando Cristo entra en la vida de una persona, sea hombre o mujer, transforma y cambia y le da una dignidad como ninguna otra. De hecho, no es controversial, aunque esta traducción lo dice muy diferente. El lunes estaba la controversia: no te aferres a mí, no me toques. María Magdalena. ¿Quiénes fueron las primeras que se dieron cuenta de la resurrección de Jesús? ¿Y a quién se les encargó que anunciaran la resurrección? ¿Quiénes fueron las primeras personas que llevaron el anuncio de que Jesús había resucitado? Las mujeres. Y en Juan 20:17 dice, porque es la primera persona que tiene un encuentro con Jesús resucitado. ¿Quién? Una mujer, María Magdalena. Y aunque Reina Valera dice no me toques, y muchos han sacado un misticismo de esto, esta traducción lo dice correcto: no te aferres a mí. Se le aferró a los pies y no lo quería soltar. Le dijo Jesús: porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, llévale este mensaje. Pero Jesús, ¿cómo vas a mandar a una mujer con este mensaje? Ellos no la van a escuchar porque es mujer. No, con Cristo las cosas son diferentes. Voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y si lees todos los evangelios, te das cuenta que le encargó a estas mujeres, y particularmente a María Magdalena: ve y anúnciales que he resucitado. ¿Quiénes fueron las primeras personas que anunciaron la resurrección de Jesús? Mujeres. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. La palabra de Dios enseña que el hombre debe honrar a su esposa. Pero en nuestra cultura, en nuestra época, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias honramos a las mujeres. Los maridos honran a sus esposas, honran a sus hijas, los padres. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Sea sabio y entendido con su esposa. Ella podrá ser más débil, está hablando de la fragilidad. Sí, ella es más débil, pero esa debilidad de la mujer y esa fuerza tuya no es para golpear, no es para levantar la voz, es para cuidar, para proteger. Pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. En este cuerpo ella podrá ser más débil, pero la fortaleza de ella está en Dios y ya la veremos en la eternidad. Si va a ser tan débil como la estás viendo ahora. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Una iglesia, un hombre, hombres que no tratan correctamente a las mujeres, mis hermanos, ni sus oraciones son escuchadas. Entonces podemos ver tantos lugares que se hacen llamar iglesia y la mujer es un cero a la izquierda. Mis hermanos, ¿pueden creer que esa alabanza, esa adoración, esa enseñanza, esas oraciones son agradables a Dios? Cuando están humillando a nuestras hermanas que han sido creadas a la imagen, que tienen la misma dignidad que tú y que yo. Hay roles distintos, sí, y asumamos nuestros roles con responsabilidad, con respeto y amor, con gracia. Pero mis hermanos, que haya honor, que haya respeto, que haya igualdad entre nosotros como iglesia. Precisamente Lucas 24:9. Así que regresaron corriendo de la tumba. ¿Quiénes? Las mujeres. A contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido.
Fueron ellas las que llevaron las buenas nuevas de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe qué pasó? Si le conoces la historia y no les creyeron. El machismo ahí está en pasto. Pero era verdad, era verdad. Este pasaje que tanto hemos usado, la mujer se debe someter al marido. Sí, y el hombre debe amar a su esposa. Pero en Efesios 5:21, antes de decirnos eso, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, como ya lo vimos. Si la hermana tiene razón, lo que nos está diciendo es palabra de Dios. Nos estamos sometiendo no tanto a una mujer, sino a la palabra, como lo mismo. Si lo que Alex está enseñando en esta hora y ha enseñado en las otras ocasiones es palabra de Dios, no te estás sometiendo a Alex, nos estamos y debemos, empezando por mí, someternos a la palabra de Dios. Si en ese caso, en esa discusión o en ese conflicto que se está teniendo, la hermana, la esposa es la que tiene la razón, hermano, con humildad hay que decir, está bien, amor, tú tienes la razón. Así se debe hacer porque eso es lo correcto. El problema es que muchas veces es un conflicto y un alegato y una pelea, a ver quién tiene más autoridad, quién grita más, quién habla más. Pero claro, en la iglesia no, o a veces también pasa. ¿Quién es el que tiene más poder, más autoridad? Ese es el contexto de Corinto. El que tiene más poder y más autoridad no es el hombre por ser hombre. Y la mujer no tiene necesidad de suprimir eso. No, quien tiene poder y autoridad es Dios, es su palabra. Y mi hermana, si tú tienes el mensaje correcto, proclámalo. Proclámalo. Si tú tienes la razón, mantente firme en esa razón por la gloria de Dios. Pero a la vez también hagámoslo con gracia, con humildad, con misericordia. Esto nos lleva a nuestro último punto y que para mí es el concluyente, obviamente porque entonces nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? Veamos unos cuantos pasajes, mis hermanos, unas cuantas verdades. Y lo que les decía, podría hablar de muchos ejemplos, porque hay tanto en la Biblia. Pero vayamos, por ejemplo, a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, allá es donde vamos. Timoteo, aunque dice que la mujer supuestamente no puede hablar, pero curiosamente, ahí es donde vamos. Traducciones, y aquí tengo que decirlo, nueva traducción viviente, está mal. Por eso este versículo lo traje en palabra de Dios para todos, porque esta traducción lo dice correctamente como dice el idioma original. Asimismo las mujeres, porque hay otra traducción que dice las esposas, porque está hablando de quién, de los diáconos. Entonces ya dicen que el requisito del diácono es que también debe tener una mujer con esas cualidades. No, el idioma original dice que las mujeres, es decir, las diaconisas, las mujeres que pueden servir en la iglesia y dar los requisitos para las mujeres. Asimismo las mujeres deben tener estas cualidades. Ahí es donde vamos. La mujer que no, la vieja esa, no, esa que se calle. ¿Por qué se ríen si así lo dice la palabra de Dios? Pero la que es honorable, la que no la vamos a llamar vieja, la que es honorable, debe tener estas cualidades y la que puede aún orar y en ese contexto profetizar, tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Esa mujer que me enseñe, que me dirija, que me guíe a la luz de la palabra. ¿Sí o no? Claro, debe haber una dirección masculina, un liderazgo masculino, pero esta mujer también tiene participación. Lo que les digo, y muchos han tomado traducciones aún diciendo que estas son las cualidades de la esposa del diácono. No, estas son las cualidades de las diaconisas, según el idioma original. ¿Por qué? Porque quiero que volvamos, es que recordémoslo, ya lo vimos. Primero los Corintios 11:5. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Ahí es donde viene, recordamos que ya vimos la controversia del velo, pero la mujer con la cabeza cubierta podía orar, ¿sí? Que lo que significa es una mujer respetada, digna, respetuosa, digna, una mujer que se está sometiendo a la autoridad, una mujer que sabe cuál es su lugar, puede orar y profetizar. Bíblicamente sí. Entonces ahí es donde digo, ¿qué hacemos con estos pasajes? Hechos 18:26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, ya vimos esto, pero solo lo recuerdo, está predicando Apolos. Lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y cada que se habla de Aquila, siempre está Priscila, su mujer. Y no era una mujer que es que no lo dejaba ni para ir al baño, como dicen muchos, es una mujer mandona, no, una mujer sabia, entendida. Es más, esa pareja juntos, donde quiera que iban, su casa la ponían a disposición para que la iglesia se reuniera. Y el ministerio de Aquila jamás prescindió de Priscila. Siempre los dos estuvieron juntos en el ministerio, como un apoyo. Esa mujer como una ayuda idónea. Los dos le explicaron el mensaje, los dos. Hechos 21:9. Felipe, el diácono, que tuvo que salir huyendo a Samaria, en Hechos 21:9 dice que tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de ¿qué? De profecía.
4 hijas tenía Felipe. Solo le salieron mujeres. Ay, pobrecito, no. Y las 4 eran profetisas. ¿Está en el Nuevo Testamento? No. Había profetisas en el Antiguo Testamento. Ana, hija de Fanuel. Miriam, hermana de Aarón y de Moisés. Y en el Nuevo Testamento no. Las 4 hijas de Felipe, por ejemplo. De eso no se habla, ¿cierto? Romanos 16, y si te quieres leer todo el capítulo de Romanos es impresionante. Romanos 16, versículos 1 y 2. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa o líder de la iglesia en Cencrea. Y se cree que ella fue la que llevó la carta a los romanos. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Esta no era una vieja. Esta era una mujer de verdad. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Estas mujeres dignas, claro, y hay que respetarlas y darles honor. Mis hermanos, ¿podemos ver? Entonces, ¿qué hacemos con estos pasajes? Mismo capítulo, versículo 12 de Romanos. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, nombres bonitos si no tenían, obreras del Señor. Y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. De estas mujeres no se predica. O sea, lo que digo, nombre bonito no tenían, pero carácter sí tenían hermoso y noble. Y si sigues leyendo, ahí habla de María, de Andrónico y Junias, quienes eran respetados, el esposo y la esposa, aún por los apóstoles. Nos habla de la madre de Rufo, nos habla de Julia, nos habla de la hermana de Nereo. ¿Cuántas mujeres mencionadas? Es más, si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 3, ya lo vimos, solo lo quiero enfatizar. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿De quiénes nos estaban hablando? Evodia y Sinti, que lo estudiamos en Filipenses hace poco, ¿cierto? Y si seguimos hablando de Lidia en Filipos, de María, la madre de Marcos, quien en su casa se reunía a la iglesia, de Tabita en Jope, de Apía, esposa de Filemón en Colosas, de Damaris en Atenas, de Claudia, la cual es mencionada en 2 Timoteo, y tantas mujeres más que voy a utilizar la expresión del autor de los Hebreos. El tiempo no nos alcanzaría. Mis hermanos, la pregunta es, ¿hay un lugar para la mujer en la iglesia? ¿Hay un lugar para la mujer en la palabra de Dios? ¿Hay un lugar para la mujer en Cristo Jesús? Desde la creación. Mis hermanos, le hemos dado el lugar a nuestras hermanas en la iglesia. No es machismo ni feminismo. Eso no tiene sentido ni razón de ser en el verdadero cristianismo. Pero en Cristo, que se acabe la controversia. En Cristo, que sepamos ocupar nuestro lugar con dignidad, con respeto y honra. La historia nos lo muestra, la iglesia y la palabra nos lo muestra, porque en Cristo somos una nueva creación. En Cristo somos uno solo, somos una iglesia. Seamos hombres o mujeres. Así que lo que quisiera hacer es, pidámosle a Dios que seamos una iglesia que de manera respetuosa y en Cristo le demos el lugar que se merecen nuestras hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso llamarte Padre, pero no solamente los hombres somos tus hijos, también las hermanas son tus hijas, nuestras hermanas en Cristo. Padre, en esta hora te quiero pedir perdón si quizá nosotros no le hemos dado el lugar que nuestras hermanas se merecen. Si no le hemos prestado realmente la atención que tu palabra le da a nuestras hermanas, a las mujeres. Por favor, permítenos tener nuestro lugar correcto, poder someternos de manera correcta, respetuosa. Por favor, Señor, que podamos entender que hay orden, que hay liderazgo, que hay dirección y que tú has dado ese orden, pero que nunca haya autoritarismo, que nunca haya machismo ni feminismo entre nosotros como iglesia, sino que sepamos llevar los roles y amarnos como iglesia y tener un lugar correcto como iglesia, por sobre todo en Cristo Jesús, tu amado Hijo, quien nos ha dado esa posición de honor que no merecemos. Perdónanos si no hemos hecho esto de manera correcta, o si lo hemos hecho de manera correcta, ayúdanos a seguirnos manteniendo en esta posición, de que nuestras hermanas tienen valor, de que nuestras hermanas tienen valor en Cristo Jesús, porque por ellas también tu amado Hijo derramó su sangre preciosa. Ellas también son coherederas de la vida eterna, de la gracia maravillosa. De hecho, en esta hora nos has enseñado en Corintios en tantos momentos sobre los dones. Ayúdanos a reconocer que también nuestras hermanas tienen dones y ayúdanos a usar esos dones también de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a permitir que haya participación de las hermanas de manera correcta, que podamos, Señor, también darles honor y dignidad. Que si las hermanas es necesario que primero aprendan y sean instruidas, que si los hombres tenemos ese conocimiento,
lo usemos para instruirlas y para que ellas sean dignas y honorables, pero para que también ellas puedan tener participación desde una manera sana y correcta como iglesia. Padre, te pedimos esto porque entendemos que a la luz de tu palabra, esto te honra, esto te exalta, que podamos hacerlo todo como nos has enseñado ya, decentemente, en orden, todo en su lugar, pero que al final todo esto exalte y glorifique por sobre todo tu nombre, el nombre de Cristo. Es nuestro deseo, nuestra petición en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.